Panel de Control, el podcast sobre hosting VPS. Bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio en el que vamos a tratar de responder. Y te digo que vamos a tratar porque este tema, igual que muchos de estos temas técnicos, dan para una saga, una trilogía, hombre, una temporada completa. Pero vamos a procurar aprovechar al máximo este tiempo juntos para que quede claro o por lo menos tengamos una idea de que por qué utilizamos sistemas operativos Linux en los servidores, en nuestros VPS. Porque claro, en la gran mayoría de laptops, lo normal, lo natural es que todo mundo usa Windows. Entonces cualquiera, hombre, pero ¿por qué Windows en todos lados? Pero para los servidores, Linux. Bueno, vamos ya, entremos en materia. Linux es muchas cosas. Muchas cosas. Y está en todos lados y forma parte de nuestro día a día. Y lo digo no solo por los usuarios de teléfonos Android, sino por la infinidad de dispositivos que llevan dentro un Linux en sus diferentes versiones y sabores. Si no estás al tanto, te cuento brevemente qué es Linux. Vamos a comenzar con lo que nos dice la todopoderosa Wikipedia y nos dice, es un sistema operativo o una familia de sistemas operativos tipo Unix compuesto por software libre y de código abierto. Mira, el artículo es amplio, es largo y habla de muchas cosas, muchísimas cosas muy interesantes. Por supuesto, en las notas de este episodio te voy a dejar el enlace para que puedas ampliar, pero mira, esto es tan sencillo como googlear qué es Linux y te va a salir infinidad de información. Pero a raíz de la pregunta que intentamos responder en este episodio, te voy a copiar, pegar algunos fragmentos que quiero compartirte, ¿ok? Así que además de lo que ya acabamos de leer, Wikipedia remata y nos dice que a pesar de que en la jerga cotidiana la mayoría de las personas usan el vocablo Linux para referirse a este sistema operativo, en realidad ese es solo el nombre del kernel o del núcleo, ya que el sistema completo está formado también por una gran cantidad de componentes del proyecto GNU, junto a componentes de terceros, que van desde compiladores hasta entornos de escritorio. Cabe señalar que existen derivados que usan el núcleo de Linux, el núcleo de Linux, pero no tienen componentes GNU, como por ejemplo el sistema operativo Android. También existen distribuciones de software GNU donde el núcleo Linux está ausente. Los sistemas operativos GNU barra Linux se encuentran normalmente en forma de compendios conocido como distribuciones o distros. Entre las más populares se encuentran Debian, Ubuntu, Red Hat y SUSE. SUSE. El propósito de estas distribuciones es ofrecer GNU Linux como un producto final para instalar o probar en un ordenador, cubriendo una gama de necesidades que van desde el uso cotidiano personal hasta aplicaciones muy específicas en ambientes especializados. Algunas de estas distribuciones son especialmente conocidas por su uso en servidores de Internet, en supercomputadoras y en sistemas embebidos, mercados donde GNU Linux tiene la mayor cuota de participación. El proyecto de Ranking Top 500.org informa que desde el 2017 las 500 supercomputadoras más potentes del mundo utilizan todas ellas alguna versión del sistema operativo GNU Linux y desde el 2004 ya era el sistema dominante. Diversas encuestas también lo han posicionado constantemente como el sistema operativo más popular para servidores web. Bueno, Alex, ¿nos vas a leer la Wikipedia en los episodios del podcast? No, pero fíjate que tocan puntos que me parece, bueno, te los podría ver ahí como que, no, pero te los quería leer tal cual para poder retomar
lo que vamos a continuación. Te recuerdo, el artículo es extenso y puedes leerlo completo en las notas del episodio y en el post que voy a crear también en el blog dentro de alojamientovps.com. Vamos a rescatar varios conceptos para ir aterrizando toda esta información. Primero, GNU Linux. Esto es importante porque muchos piensan que GNU va por su lado, que Linux va por su lado, pero en realidad ambos son la suma, por supuesto, de dos grandes proyectos. El proyecto GNU es el sistema operativo tipo Unix, iniciado por mira que el nombre se me cruzó, Richard Stallman en 1983. Un año tenía yo de haber nacido. Y ya Richard ya andaba haciendo cosas maravillosas. Linux, es decir, el kernel o el núcleo, que es el software que constituye una parte fundamental del sistema operativo, digamos que es el principal responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de la computadora. En el caso de los servidores, este hardware es virtualizado, pero para las computadoras físicas, pues es el kernel o núcleo el que se encarga de hacer esta función. Es decir, es el encargado de gestionar los recursos a través de servicios de llamada al sistema. Esto inició en 1991 por Linus, con S, Torvalds. Mira, desde hace cuánto esto ha venido evolucionando hasta lo que conocemos al día de hoy. Terminemos estos conceptos básicos dando un repaso y recordando que es una distribución o distro. La distribución, como lo decíamos, la distribución de software está basada en el núcleo de Linux que incluye determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios. Y esto es importante. Por eso, las distros y esta variedad es lo que ha hecho a Linux ser tan importante en la nube, pero también esta variedad de distribuciones y sabores ha complicado que Linux gane más terreno, digamos, en el mercado de la informática, del hogar, de la empresa, aunque se miran instituciones. Pero por eso Windows sigue siendo el rey porque, bueno, aquí hay tela que cortar. Pero esto es lo bueno y también lamentablemente es lo poco conveniente de Linux, que está, digamos, muy dado a satisfacer diversas, pero muy diversas necesidades. El Internet, la red, la nube, no siempre fue tan rápida y tan maravillosa como es ahora. Puede parecer, incluso si vos, digamos, que tenés menos de 30, te puede parecer todo lo que vamos a hablar en este momento pura ciencia ficción. Pero hace 40 años no existía ni siquiera Internet. Es decir, cuando a Richard Stallman se le ocurrió crear, digamos, una alternativa al privativo Unix, en esos entonces ni siquiera existía y ni siquiera podían imaginarse lo que ahora nosotros llamamos como Internet. Nos tuvimos que esperar hasta el inicio de los noventas para poder conectarnos y ser los primeros internautas. Y te digo, nos tuvimos que esperar porque los que ya nacimos en los ochentas, noventas, nosotros esto no lo leímos, esto lo vivimos. Por eso nosotros fuimos los primeros internautas que tuvimos que esperar hasta inicios de los noventas. Si vos googleas y te pones un poco a tirar del hilo, esa época se conoce hoy en día como la web 1.0. Y a finales de los noventas, con la llegada de la web 2.0, se vieron cambios muy palpables. Pero fue hasta los 2000, de los años 2000 hasta la fecha, como hemos visto cómo todo revolucionó y el estar conectados ahora es parte de nuestro día a día. Si te interesa,
este tema de la historia, de la informática para el hogar, de los sistemas operativos, de dónde surgieron los sistemas operativos Linux, cómo fue evolucionando. Mira, y cómo evolucionó todo hasta llegar a la nube, yo te recomiendo un excelente podcast a mí me encanta y que 100% te lo recomiendo porque vale mucho la pena escuchar y volver a escuchar. El podcast se llama Héroes de la Línea de Comandos y a mí me lo recomendó mi querido Eduardo EGB. Y desde el primer episodio, mira, yo me volví fan. Por supuesto, también te dejo las notas del episodio. En varios episodios de este podcast cuentan cómo en un inicio todo nació siendo privativo y cerrado, pero de la nada cuentan que apareció, porque nadie se lo esperaba, apareció GNU Linux y evolucionó tan rápido y tan maravilloso que su creación, es decir, la llegada del GNU Linux, cambió el mundo y luego no hubo y no pudo haber marcha atrás. Porque en ese momento había mucho happy flower, mucho amor y paz, muchos usuarios creaban con la idea de compartir. Y lo normal era que un código, un software, un paquete, un programa, un sistema, fuera una solución, o sea, lo que fuese, lo que te llegara a tus manos pudiera ser usado por todos y para todos. Además, por supuesto, de poder ese código hacerlo tuyo con tus modificaciones, mejoras, etcétera, etcétera. Es decir, lo que desde el inicio de Microsoft, Bill Gates quiso detener, pero claro, iba en contra de lo que la gente veía bien en esa época. Así, algo así como ahora, que la gente ve muy bien bajarse todo de internet. Pues en esa época todo mundo miraba muy bien el compartir, el crear para compartir, el crear para que vos luego esto lo podás mejorar. En los inicios de la nube crearon soluciones para ambos mundos. Lo tenían claro, porque tenía que ser así. Y crearon un ecosistema para empresas y sus usuarios y otro para simples mortales, es decir, profesionales independientes, digámoslo bien. Y gracias a esto las empresas pudieron prescindir de soluciones físicas, es decir, ya no optaron por montarse su propio data center, sino que se subieron a la nube que les parecía más correcta, más conveniente. Eso sí, a pesar que no era su propia infraestructura física, tenían el control total, como si el data center estuviera hecho única y exclusivamente para ellos. Por eso los entornos Red Hat Linux son los que son para las empresas. Y al día de hoy, por todo esto, por supuesto, como tiene que ser, tenemos estos diferentes entornos y uno de ellos es el corporativo, que como te digo, usan y seguirán usando Red Hat, lo cual es una maravilla, se mire donde se mire. Es decir, no es ni mejor ni peor, es diferente y responde a otras necesidades. ¿Ok? Para vos y para mí, que queremos montarnos lo nuestro, también tenemos nuestro Linux pensado en nosotros, Ubuntu. Y muchos, con el paso del tiempo, muchos me han preguntado con el paso de los años, hombre Alex, ¿y por qué usas Ubuntu? ¿Y por qué no otras distribuciones? Te cuento rápido, mira que ya llegué al tiempo y me estoy a punto de pasarme. Sí, ya estoy ya 30 segundos. Pero te lo cuento breve y estamos terminando el episodio. En un inicio yo me quedé con Ubuntu porque desde mi juventud yo me sentí muy cómodo con este sistema operativo. Lo instalé en mi PC y lo tuve junto a Windows por años. Luego lo dejé como sistema principal en varias laptops que tuve, vendía y esto y me pareció siempre una opción válida y muy, muy, muy buena. Ahora uso Ubuntu para el hosting VPS porque los paneles de control en su mayoría únicamente son compatibles con esta distribución. En algunos te dan a elegir, pero no son todos, son algunos casos
muy especiales. Por eso es recomendable, muy recomendable, quitarse el miedo y agarrarle cariñito a Linux, el cual no es solo la terminal, la consola, esta pantalla negra con letras fluorescentes. Linux es más, es mucho más. Para nuestros VPS, nosotros debemos usar una versión especial de Ubuntu, la versión para servidores. Esta versión está pensada y optimizada para trabajar en servidores y nos provee todo lo necesario para poder acceder, poner a punto e instalar nuestro panel de control. ¿Te sonó esto a chino y no tenés claro lo último que te digo? Pues mira, no hay problema. En el próximo episodio vamos a hablarlo con un poco más de detalle porque los paneles de control han sido creados para facilitarnos toda la parte técnica y no tener que complicarnos con poner a punto, con el mantenimiento, con las actualizaciones, la seguridad, los accesos y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante, y con esto terminamos este episodio, que los paneles de control no tuviesen razón de ser si detrás no hubiese un sistema operativo Linux instalado en tu servidor VPS. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que podés escuchar el próximo episodio el día viernes. De momento hemos llegado al final. Continuamos en el próximo. Que todo vaya muy bien desde San Salvador, El Salvador. Un abrazo a la distancia. ¡Salud!